Buenas tardes, estamos en una emisión de Encuentro Libertario. En esta ocasión, por las cuestiones del coronavirus, estamos transmitiendo vía remota con un invitado muy importante, muy interesante, el escritor Javier Velasco. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos platicando con Javier Velasco, es escritor, cronista, periodista, ha escrito obras como Una banda llamada Caifanes, Luna llena en las rocas, El diablo guardián, el materialismo histérico, La edad de la punzada y bueno, tu último libro que es Entrega insensata. Pues para adentrarnos en el asunto, quiero que platiquemos y planteo la siguiente cuestión. Orwell menciona que todo texto literario tiene un trasfondo, un propósito político. Esto entendiendo la palabra política en el sentido más amplio que pueda tener. Significa que no hay libro que sea ajeno al ego político, ya que la opinión del artista siempre se involucra dentro de su obra. Al decir que ninguna obra de arte está vinculada a la política es ya de por sí una consigna política. ¿Qué opinas, Javier Velasco, de esta reflexión orwelliana? Bueno, Borges decía que esto de la literatura comprometida le sonaba como equitación protestante. Yo creo que finalmente uno al escribir tiene no solo el deseo, sino la necesidad de sacar algo que está adentro y que no necesariamente se ajusta a la realidad que está afuera. Yo te diría que al menos yo como escritor, entre menos se ajusta lo que tengo adentro con la realidad de afuera, más satisfecho me siento. Si se puede juzgar eso como un hecho político, pues quizás lo sea, un pequeño desplante de sociopatía que de pronto le brota a uno y cuando se pregunta, oye, ¿no será demasiado esto que estoy escribiendo? Bueno, pues porque es demasiado, por eso lo voy a hacer. Si hay una intención entonces de tu parte. Pues hay una intención de romper todo lo que tenga que romper sin que me importe o me preocupe el resultado. Perfecto. Javier, cuando escribes un libro, tú dices, voy a hacer una obra de arte, o aspiras a describir una mentira que piensas denunciar, algún hecho que quieres llamar la atención, una preocupación que deseas hacer oír. ¿Cómo es Javier Velasco cuando escribe? Pues mira, no me propongo hacer una obra de arte porque si me lo propusiera nunca la terminaría. ¿Te imaginas el estrés? No, más bien lo que tengo es una gran inquietud. Una inquietud que bien puede compararse con el enamoramiento. De pronto te apasionas por ese tema, por ese asunto, quieres saber más de él. No sabes bien a dónde vas, ni si el proyecto que se te empieza a ocurrir, que se te empieza a dibujar en la cabeza, tiene algún destino o al final no va a servir. Eso no lo sabes. Es una apuesta que haces porque no puedes quitarte de la cabeza la obsesión. Ahora, comienza uno con muchos bríos, ¿sí? Diciendo, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y ya cuando el libro avanza y se acerca uno al final, ya lo único que quieres es terminarlo. Porque no sabes realmente qué hiciste. La cabeza se llena de cosas, hay demasiada información y en medio de esa selva, pues vas avanzando como puedes, mirando a las estrellas cuando hay estrellas, cuando no, pues el puro instinto. Es un asunto de instinto, un juego, un laberinto en el que uno se mete y que básicamente consiste en dirigirse por cuantos meandros sea posible, es decir, meterte en problemas. Cuanto más, mejor. Perfecto, muy interesante esta reflexión, Javier. Y actualmente estamos viviendo pues una pandemia mundial. Estamos viviendo una realidad que sobrepasa muchas veces nuestro entorno cotidiano y pareciera que estamos viviendo una película de ficción o una novela apocalíptica. ¿Cómo ves tú este escenario? Tú como escritor, como un creador de ficciones, un creador de realidades, lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, mira, curiosamente es que en esta época se pueden inventar muy pocas realidades en momentos como estos, en los cuales todos sabemos qué pasa, pero nadie sabe qué va a pasar y nadie quiere decir nadie. Tú puedes leer los vaticinios más terribles
y los más irrelevantes o más irrelevantes, los más optimistas, los más benignos, hasta en el mismo periódico. Realmente no sabemos qué va a pasar. Y ahora, digamos que yo tomé una postura personal, es decir, ¿qué puedo hacer mientras estoy aquí encerrado? Yo de por sí trabajo encerrado, mi trabajo es un poco como de jubilado. ¿Qué puedo hacer aquí encerrado o cómo puedo contar la realidad que vivo? Bueno, yo lo que hice fue empezar a escribir un diario de cuarentena que actualmente publico en sendalibros.com, este sitio español que habla de literatura. Entonces, para mí es apasionante desde el momento en que no sé qué va a pasar al día siguiente, en que no sé si en la noche va a haber un muerto más o 200 contagiados más, no lo sabes. Entonces, para mí es como ir a bordo de una montaña rusa que va subiendo, subiendo, subiendo. En este momento me permite usar mucha ironía para hablar de las cosas, me permito reírme, soy un recién cautivo, pero no sé qué es lo que voy a pensar, escribir, sentir, ver en la televisión en todas partes los próximos 15 días, 20 días, un mes, mes y medio. No sé lo que va a hacer mi gobierno, o más bien dicho, no sé si va a hacer algo finalmente mi gobierno, yo no veo nada. Claro. Entonces, estamos aquí reducidos a nuestra angustia, a nuestras paranoias, y en mi caso, bueno, para mí, este diario de cuarentena, que por cierto se llama arresto domiciliario, es como una suerte de terapia, ¿no? Una terapia ocupacional, porque todos los días tengo que hacer algo y que tengo que tratar de sobrevivir a mis propios monstruos, pelear contra ellos. Bien, justamente hablando ya del contexto político que estamos viviendo, que tampoco vemos ninguna reacción de las autoridades, no se ve nada del gobierno de López Obrador de confrontar la situación actual. Sobre este punto, y quisiera hablar sobre López Obrador. Obrador actualmente domina los medios de comunicación, las redes sociales. Prácticamente López Obrador está en la boca de todos. Se hable bien o se hable mal de López Obrador, se habla de López Obrador. Y aquí quiero recuperar una frase que leí tuya, que más o menos dice lo siguiente: mientras que el triunfo de nuestros enemigos consiste en, el triunfo de nuestros enemigos consiste en instalarse en nuestros pensamientos, y a esto se les vence a nuestros enemigos olvidándolos. ¿Cómo podemos hacer llegar el olvido? ¿Cómo se puede hacer llegar el olvido ante un personaje que juega prácticamente estar en la boca de todos y que lo consigue? Bueno, mira, en primer lugar, yo no creo que el personaje sea un enemigo, aunque pareciera que a veces escucha a sus peores enemigos, que los tiene como asesores. Eso no lo sé. Yo no creo que el personaje sea un enemigo, ni tampoco veo la necesidad de estar subidos permanentemente a su agenda, pero esto no es nuevo. El sexenio pasado, la gente hablaba de Peña Nieto todo el tiempo. Vamos, no se le podía defender sin hacerse acreedor al odio general, un odio sobrenatural. Claro. Y bien, estos odios siguen campeando en las redes sociales. El odio de un lado y el odio del otro lado, esta polarización constante en la que estamos viviendo. Yo personalmente no lo soporto, yo no puedo vivir en medio de esa polarización. No tengo nada que decir por el momento de ese asunto. Yo creo que finalmente las cosas van cayendo por su propio peso, y en el momento que estamos viviendo, pues el gobierno de López Obrador debe enfrentar un reto muy grande. Yo aquí estoy esperando a ver cómo lo van a enfrentar. Digo, me encantará que lo hagan bien y callarme la boca y decir, pues siempre sí sabían lo que estaban haciendo. Yo, honestamente, te lo digo, no tengo información bastante para decirte que algo va mal. Aunque claro, me preocupo todo lo que me da la gana, porque para eso sí que tengo información. Muchas gracias, Javier. Siguiendo con este tema, ¿consideras que la política de AMLO, de López Obrador, es más propia de un mundo de ficción, de un mundo literario? Y a esto me refiero a lo siguiente: cuestiones como el avión presidencial, cuestiones como rituales a la madre tierra, la creación de enemigos que se
les hace llamar la mafia del poder, los neoliberales o los conservadores. Pareciera que él crea los antagónicos perfectos para justificar sus acciones. Bueno, y agregando lo que ha dicho sobre el coronavirus, sacar algún escapulario, algunos amuletos de la suerte, ¿no consideras que el gobierno de López Obrador es más propio de una novela de ficción y quizá una muy mala? Mira, yo entré a estudiar la carrera de Ciencias Políticas por la sencilla razón de que quería ser presidente de México. O algún día me vi en el espejo y dije, no tengo la menor intención de ser presidente de México. Y tampoco tenía la menor intención de hacer política o de meterme en política. Tengo mis opiniones personales, pero soy un escritor y hablo de literatura. Lo que quieras hablar de literatura en compromiso, es perfecto. Las actuales circunstancias de la actual coyuntura política no es un asunto sobre el cual yo espere, ni piense, ni quiera dar declaraciones. Comprendo, bueno, y muy respetable justamente esta posición tuya, Javier. Pero bueno, tomando distancia de las cuestiones de México, quisiera hablar sobre el papel del artista, del creador dentro de las necesidades que hay en la libertad. Por ejemplo, viendo sistemas políticos como el de la Unión Soviética, el de la Alemania Oriental, el de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, pareciera que los gobiernos socialistas toman distancia de las libertades individuales. ¿Qué tanto esto afecta a la literatura y al arte? Bueno, precisamente la literatura y el arte están para contrarrestar eso, para burlarse de eso, para mostrar que el emperador va desnudo. Uno, como autor, como creador, nunca va a permitir ni va a simpatizar con la idea de que un gobierno lo trate como niño, de que un gobierno tome decisiones que no le corresponden, que le corresponden a uno. En ese sentido, soy absolutamente radical. No acepto que un gobierno, del signo que sea, me trate como niño, me quiera catequizar o me diga qué está bien o qué está mal. Para mí un gobierno está para servirles a los ciudadanos, no para enseñarles el buen camino, ni para cumplir, digamos, una misión de ortopedia conductual o ortopedia moral o ortopedia social. Claro. No creo en eso. Creo que el Estado, entre más pequeño, mejor. Nunca he tenido una beca en el Estado, ni pienso tenerla, porque no considero que el Estado deba tener atribuciones para decirme qué es lo que tengo o no tengo que hacer. Y en ese sentido, tener una beca del Estado para mí sería un poco ser su menor de edad, ponerme por debajo de él y de alguna manera también someterme a su parecer. Y no, yo no creo, yo creo mucho en la iniciativa personal. Sí, soy un individualista, pero no porque no me importen los demás, sino porque creo profundamente en el individuo. Tengo una esposa, por ejemplo, que escribe, y a mí me da un enorme gusto, un gran orgullo que ella escriba, que tenga esa iniciativa individual, y si crece, pues me va a hacer muy feliz. Ese es el tipo de individualismo que yo practico. Creo que cada quien tiene una forma particular de hacer las cosas, tiene la obligación de equivocarse tantas veces como sea necesario para eventualmente aprender y crecer, ¿no? Entonces, estos estados de los que me hablas, pues en ellos se espera que sea el Estado el que crezca y ellos simplemente asientan, que digan que sí, que sean aplaudidores y que eventualmente cuando tienen que ir a repudiar a otros ciudadanos porque no obedecen, pues tengan que ir ahí porque claro, tienen ahí la teta y tienen que estar con la boca pegada a la teta porque de otra manera no van a sobrevivir. Bueno, yo no creo en eso. Crecí en medio de un sistema asqueroso que era el sistema priista, donde siempre había que estar creyendo en el gobierno, en los gobernantes, viendo a ver quién iba a ser el próximo tapado, el próximo gobernante, a quién iba a haber que ir a arrodillársele para que le diera una con energía.
No, señor. Yo creo en la iniciativa individual, punto. Perfecto, claro. Y justamente en este punto, Javier, tú como un escritor, uno de los más importantes de México actualmente, ¿qué aspecto crítico puede tener también el papel que tienen muchos artistas, sean escritores, sean pintores, sean cineastas, al crear una ideología o una mitología de la izquierda contra la derecha, de los buenos contra los malos, de los de arriba contra los de abajo? ¿Qué tanto el papel del artista funciona para crear estas mitologías? Bueno, es que hay artistas que tienen una diferente idea de su quehacer, que piensan que su quehacer está en segundo lugar, que en primer lugar está una tarea de adoctrinamiento o de promoción de unas ciertas ideas. Bueno, yo de entrada te digo que creo desde mi punto de vista personal que esa es una traición al oficio, una grave traición al oficio, porque al menos yo lo veo así, un oficio como el mío me obliga a cuestionar, a no darle el 100% de mi crédito a nadie, traiga las credenciales que traiga o las aureolas que se le acumulen sobre la cabeza. No, señor, yo no creo de ninguna manera en eso. Y algo que creo de alguna manera me da la razón es lo aburridas que son la mayoría de las obras de estas personas que se dedican a hacer propaganda, ¿no? Claro. El problema de la propaganda disfrazada de arte es que no deja de ser propaganda y es dos veces aburrida porque vende algo que ni siquiera te entrega. Hay un fraude ahí, creo yo, muy grave, porque ¿qué pasa cuando yo tengo un personaje? Se supone que yo debería juzgar moralmente los actos de mi personaje, que debería condenarlo, castigarlo, que soy una suerte de Dios. No, hombre, por favor. Mi único trabajo como creador consiste en tratar de empatizar con el personaje. Por miserable que sea, por canalla que sea, lo tengo que entender. Entonces, muchas veces, esto sí sucede, que a uno como escritor le fascina la imagen de un político, no porque esté de acuerdo con él, sino porque como uno encuentra que ahí cabe un personaje, que a lo mejor en la blandura o en la tosudez de ese personaje encuentro algo que yo estoy buscando, que tiene que ver con mi próxima novela o con mi novela en curso. Pero de nuevo, en mi vida, en mi trabajo, la que manda es la novela en curso, porque si no, lo que va a suceder es que los lectores, que son mucho más perspicaces de lo que uno cree, me van a atrapar en mentira. Y van a decir, ay, mira, ya qué, ya desbarró, ya perdió el sentido de la realidad, porque en la novela, pues uno no cuenta lo que le da la gana, cuenta lo que tiene que contar. Y esto muchas veces a los comisarios del pensamiento les molesta, porque ellos piensan que uno debería dar un ejemplo, una información edificante, de manera que el lector pueda ser mejor persona. Por favor, esos son pensamientos medievales. Me parece curioso que a estas alturas todavía haya quien los socorra. Claro que sí, y es un peligro porque prácticamente sí es una realidad que nos sigue alcanzando, hablando de Venezuela, hablando de Cuba, de estos estados totalitarios, justamente como tú hablas, y mientras más grande es el estado, más represor también es. Y me gustó mucho esta afirmación a la individualidad que tú comentas, Javier, y es una cuestión que yo admiro mucho en tu literatura. Justamente en la novela La Edad de la Punzada, que es una novela biográfica que tú mismo has dicho, no solamente realizas un recorrido a los elementos sociales y culturales de los que tú formaste parte, sino también a esas circunstancias que concernen al desarrollo de tu individualidad, tu personalidad y finalmente, bueno, tu formación y afirmación como escritor. En este sentido, te pregunto, ¿la libertad y la individualidad son un dueto indispensable para ser un escritor? Sí, mira, Reinaldo Arenas escribió una de sus novelas 3 veces, 2 de ellas en la cárcel.
Cabe recordar que Reinaldo Arenas responsabilizó de su muerte a Fidel Castro. Él murió infectado de SIDA, pero lo que él concluye es que su vida habría sido completamente diferente de no haber sido por la dictadura castrista. Pero a lo que quiero llegar con esto es a que Fidel Castro nunca pudo doblegar a Reinaldo Arenas. Entonces, el tipo escribió su novela con lo que pudo. Si pudo que fue con pedazos de carbón, pues con pedazos de carbón se ayudó como fuera. Pero su libertad y su individualidad nunca pudieron quitársela y por eso lo castigaron tanto. Sí. Porque ellos hubieran querido que creciera como tantos pioneritos que desde niños aprendan a ser esbirros del régimen. Y yo creo que al final, pues, hay una serie de materiales que se producen bajo la bendición de la dictadura, materiales artísticos, pero es que así como se producen, así también van a ser olvidados, porque lo primero que hay que hacer para pergeñar este tipo de pseudoarte es agachar la cabeza y decirle a un burócrata, a un tirano, que sí, que lo que él quiera está bien. Renunciar a tu libertad, a tu individualidad. No, no, de ninguna manera me importa un pepino si es un tirano de derecha o un tirano de izquierda. Esto no se lo voy a dar, esto es mío. Claro, y justamente eso es lo que reclama Orwell hacia los totalitarismos. Puede haber un totalitarismo de izquierda o de derecha. La cuestión es que no exista justamente ese tipo de atentados contra la libertad de los individuos, porque el gran sacrificio es nuestra libertad. Sobre esto, Javier, es algo muy interesante para cerrando el tema de los gobiernos totalitaristas o de corte socialista, que al parecer siempre quieren establecer una hegemonía totalitaria. No les gustan las individualidades, no les gustan los individuos porque rompen el molde, porque son inquietos, porque son transgresores. Por eso se los critica. Yo te pregunto a ti algo. ¿Consideras que tu literatura es provocadora, es transgresora, es depredadora de realidad? Mira, me encantaría decirte que sí, pero yo soy la última persona indicada para hacer ese juicio. Y en realidad, tampoco es que me lo proponga. No me propongo ganar adjetivos ni ganar medallas. Hago esto porque siempre me gustó hacerlo, porque es algo que me ocupa la cabeza el día y la noche enteros. Y en realidad, tanto como no me llena de orgullo que alguien pueda decir que lo que escribo es transgresor, pues tampoco me voy a molestar si alguien dice por ahí que lo que escribo es dócil. Realmente me tienen bastante sin cuidado de las etiquetas. Te voy a contar algo. Algún día mi madre, cuando leyó el original de Diablo Guardián, le llamé por teléfono y me dice, ay Javier, no puedo creer que digas tantas majaderías en ese libro. Entonces le digo, bueno, pero si está tan grosero, ¿por qué sigues leyéndolo? Me dijo, ay, pues porque está muy interesante. Bueno, para mí, esa es la crítica, la única crítica que me interesa. Saber que los lectores tienen esta necesidad de seguir leyendo, como a mí me pasa con los libros que me gusta. Si puedo conseguir eso, estoy del otro lado. No me interesa si transgredí o no, vamos. Uno viene en su vehículo a la velocidad que puede venir, o a veces pasándose todos los saltos, pasándose los límites de velocidad en su vehículo, que es la novela. Y si en esa carrera atropella a quien sea o rompe lo que sea, pues ni modo, vamos. Yo no me propongo romper nada, pero si lo rompo con la pena, yo tenía que contar lo que tenía que contar. No me interesa escandalizar especialmente a nadie, aunque a veces sí me da mucha risa. Pero sí creo en una buena medida que la literatura es fechoría, que de alguna manera no deja uno de ser un niño travieso jugando con papel, ¿no? Qué bonita metáfora, Javier. Y sí, Es de Stevenson, es de Robert Stevenson, dice que escribir es jugar con papel, el travieso es el añadillo.
Quedó perfecto entonces. Fíjate que yo considero, y ese es un criterio muy propio, que el arte como tal tiene esa influencia rebelde, ese espíritu de sacudir. Y por eso en muchas ocasiones al arte más puro se le llama que es transgresor, porque se genera de enemigos o que rompen nuestro status quo de un entorno aceptado. Por eso los artistas son incómodos. Bueno, es que normal, desde el momento en que tú vas a usar unas cuantas mentiras para decir algunas verdades internas, que generalmente son verdades rebeldes, son verdades intensas, pues ya estás transgrediendo las normas elementales de la sociedad, donde lo que impera normalmente es el buen gusto, vaya, la hipocresía. Decía Octavio Paz que el buen gusto es la muerte del arte. Entonces, pues desde el momento en que estás creando y el buen gusto te importa un pepino, pues tienes que considerar que es muy probable que vayas a romper por ahí algunos jarrones y algunos platos, pero ni modo, de eso se trata, sino ¿qué? Claro, yo le digo a mis alumnos que no hay peor que le puedan decir a un escritor que escribió un cuento bonito. Algo, No, pues es que no quieres eso. Prefieres que te digan que es una cosa espantosa, que es un engendro del demonio. Ya de alguna manera, pues te lo hace ver más respetable. No, a mí no me gusta hacer cosas bonitas. Yo, mira, tengo muy claro, hace rato me preguntabas por los escritores comprometidos. Tengo muy claro cuando trabajo que escribo y estoy escribiendo lo que me da la gana, no lo que le va a gustar a otra persona. Porque alguna vez hice publicidad y tuve que hacer cosas bonitas. Entonces sé perfectamente cuál es la frontera de lo auténtico y a partir de qué momento ya te estás prostituyendo. No nos hagamos. Espérate, voy a presentar a tu teleauditorio. oh, qué Nada menos preciosidad. que aquí a Ludovico. Ludovico hace Oh, un mes y medio se cayó de 7 metros de la azotea y se oh, rompió el pulmón y sobrevivió y está aquí al pie del cañón. qué precioso. Precioso Ludovico. Eres Sí, un amante de los canes. sí, tengo 5, imagínate. No, es una preciosidad de Ludovico. Mira, está feliz. Oye, Javier, ¿qué opinas o qué auguras para México en el ámbito de la literatura? ¿Qué recomendaciones le das a los nuevos escritores? Mira, yo no sé qué recomendarle a un escritor porque el que es bueno generalmente no tiene el consejo de nadie, ¿no? Pero yo te diré que no se puede saber qué va a venir. No se puede saber si, ya ves que me dicen, oye, tú que si la literatura mexicana está en un momento, pues cualquier momento es bueno para avanzar, no tengo la menor idea. Crecí en un medio en el cual los escritores desdeñaban mucho a la anécdota, que de ahí a decir que desdeñas a los lectores hay un paso pequeño, ¿no? Creo que cuando un escritor no se molesta en trabajar en la trama, solamente está haciendo la mitad del trabajo. Yo suelo decir, cuando un libro me aburre, pero no me parece del todo desechable, suelo justificarlo diciendo, está muy bien escrito. Y eso es un insulto, porque se supone que tendría que estar muy bien escrito, pero además de eso, ¿tiene algo que te haga leerlo o nada más está muy bien escrito? Entonces, uno no puede, uno como lector es insobornable. Yo en este momento te podría decir, no, mira, hay grandes nombres, grandes novelas, pero la verdad es que yo me quedo con un puñado de novelas que me ha convencido profundamente, digamos, en tiempos recientes. El vendedor de silencio de Enrique Serra me ha parecido una estupenda novela, ¿no? Pero pues esos son libros que salen y de ahí quién sabe cuándo vuelva a salir otro que te mueva de esa manera. Entonces, yo no pienso, sabes, mucho en literatura mexicana, ni en literatura europea, no lo veo así, me intereso por un libro, me intereso por el otro. No pienso cuando escribo que esté haciendo algo por la literatura mexicana, no, pues yo
no me tomo tan en serio. Tomo muy en serio mi trabajo, pero no me tomo en serio yo. Gracias, Javier. Otro punto muy importante. Ningún artista tolera lo real, dice Nietzsche, pero tampoco puede pasar sin lo real, el artista. Es la negación y la afirmación del mundo, un actor en constante rebeldía, diría Camus. Yo te pregunto, ¿Javier Velasco es un hombre rebelde? O sea, un hombre que dice no, pues a veces digo no, otras veces digo sí. Mira, no sé qué tan rebelde sea, no sé a partir de qué momento es uno díscolo, caprichudo, o qué significa ser rebelde, ¿no? Supongo que uno es rebelde desde el momento en que se pone a escribir novelas en las cuales corrige al mundo, en las cuales le da un sentido a la realidad que normalmente no tiene sentido. Entonces, me gusta rebelarme contra la parte chata de la realidad. Quiero creer que hay algo más atrás, quiero creer que hay algo más adelante. Y por otra parte, soy un incurable optimista. Siempre pienso que el día siguiente va a ser mejor que el anterior. Siempre quiero creer que la novela que se me ocurre ahora va a ser mejor que las anteriores. Y hay una cosa que decía Arthur Koestler. Dice que alguna vez un amigo le dijo, tú no eres un virtuoso, tú eres lo exactamente opuesto, que es un entusiasta. Y yo soy un entusiasta, no soy un virtuoso, y supongo que esto de ser entusiasta de alguna manera supone una cierta rebeldía contra el cumplimiento del deber. O sea, yo creo que a Kant se le pararían los pelos de punta si dijeras que el motor de tu vida es el entusiasmo y no el deber ser. No la razón pura. Muy cierto, Javier. Estamos casi concluyendo. Ha sido un placer escucharte, pero quisiera ir cerrando algunas situaciones más. Por ejemplo, ¿qué mensaje das actualmente a tus lectores para adentrarnos a la realidad que está viviendo México? Mira, nunca pienso en mensajes porque uno sabe lo que empieza a decir, pero no siempre sabe lo que va a acabar diciendo o lo que va a acabar expresando. Para mí, la manera de no traicionar a tus lectores es no traicionarte a ti mismo. Tienes razón, hay una disyuntiva permanente entre meterte en el mundo de tus obsesiones o hacer tierra en el mundo real. Yo tengo la fortuna de tener una columna semanal, de manera que tengo que estar más o menos en contacto con el mundo. Tiendo a hacer mis berrinches todos los días viendo Twitter, como seguramente tú lo has visto porque entramos en contacto a través de Twitter, de lo cual me felicito. No todo está mal con esta red social. Entonces sí, trato de hacer tierra, porque aparte, mira, como narrador, uno es un observador. Uno tiene que andar por el mundo observando, viendo qué se puede robar de la realidad para contar lo que quiere contar. Entonces, digamos que te acostumbras a ir saltando entre la realidad y la ficción de acuerdo con tus necesidades. Me miro a veces como un Pac-Man que anda agarrando pelotitas por aquí y por allá para poder pasar al siguiente nivel. Si esas pelotitas están en la realidad o en la ficción, pues no lo sé, pero me va a tocar averiguarlo. Mi esposa se ríe mucho de mí porque me pregunta cosas, me pregunta, ¿quieres arroz o quieres carne? Y le contesto, Dice, ¿por qué? ¿Qué quieres, arroz o carne? Hasta que desconecto y vuelvo a la realidad. Pero pues afortunadamente tengo una compañera y eso me empuja a no vivir tan ensimismado, enmimismado me gusta decir, y mirar hacia afuera y ver que hay otros ojos que también se miran en los tuyos y ver que aquí hay
10 ojos de perros que también se miran en mí, para los que soy todo. Y yo creo que escribir es básicamente pelear, siempre es pelear. Entonces, ¿dónde va uno a pelear? Sino en la realidad, en el mundo real. Y cuando te noquea, cuando te pega muy fuerte, te dices, me la vas a pagar, te vas a tu novela a desquitarte. Genial, genial. Como dirá Bataille, escribir es un acto de rebeldía y hay que golpear los límites de la realidad tan fuerte con la cabeza hasta romperlos. Bueno, son consignas muy fuertes, reflexiones interesantes que me trajeron a tus palabras, Javier, disculpa. No, no, pues sí, mira, hay algo que acabas de decir que me hizo pensar en otra manía que de estos tiempos, en una terrible manía de estos tiempos, que es la de esperar que el artista sea una buena persona. Por favor, eso no es posible, o de juzgar a la obra del artista por si es buena persona o no. Uno de los artistas más pérfidos del siglo XX, Louis Ferdinand Céline, escribió una de las más grandes novelas de la historia, que es Hasta el fin de la noche. Si Ezra Pound colaboró con el régimen de Mussolini, si Louis Ferdinand Céline colaboró con el gobierno de ocupación nazi, fue un colaboracionista francés, o si Pablo Neruda eventualmente le hizo unos poemas de amor al camarada Stalin, pues yo no creo que sean pecados que tengan que definir la calidad o falta de calidad de su trabajo. Vamos, estamos viviendo una época muy mojigata en la cual es frecuente que se invite a la gente a no ver la película de un abusador o a quemar los libros de alguien que piensa de otra manera o que, de un libre pensador. Tenemos un inquisidor adentro que siempre está fastidiando, que siempre está teniendo ideas y contra el que hay que pelear permanentemente porque no podemos dejar que ese sujeto nos diga lo que tenemos que hacer. Claro, la corrección política que impera actualmente. Es una pura hipocresía de pueblo, es una actitud totalmente pueblerina, porque lo primero que puedo leer en esa corrección política es hipocresía. No, por favor, o sea, vamos, hay gente que es canalla, pero precisamente por eso hay que dejarlos que se expresen. La gente, el pez por su boca muere, la gente solita se delata. ¿Qué va a pasar en un mundo en el que todos digamos lo que nos toca y seamos correctos? Va a pasar que estamos viviendo en un infierno que se parece mucho a esos pueblos espantosos donde nadie puede decir lo que piensa ni lo que sienta y todos están enlazados por una misma sonrisa imbécil. Oh, fuerte sentencia, Javier. Pues nos está acabando el tiempo, te agradezco bastante, ha sido muy rica esta charla contigo. No sé si tengas algunas últimas conclusiones que quisieras compartirnos, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Mira, la verdad, me dio mucho gusto que me invitaran a una plática con libertarios. Simpatizo mucho con esta banda porque ya te dije cómo soy y creo que nuestros puntos de encuentro son varios. No milito en ningún partido, ni pienso militar, ni creo en eso. Pero me motiva, me tranquiliza, me da mucho gusto que haya gente que defienda mi derecho a no ser tratado como niño por ningún hijo de puta. Pues muchas gracias, ha sido un honor, un placer, y justamente ese acto de emancipación en contra de la minoría de edad están en obras tuyas, que ya no tuve el gusto de verdad quería un autógrafo. Te lo debo. Será en otra ocasión. Muchas gracias, Javier, ha sido un verdadero gusto. Estamos en contacto pronto y bueno, te agradezco infinitamente. Gracias a ustedes y bueno, duro con el coronavirus, cada quien desde su reducto. Desde su trinchera. Pues muchas gracias. Esta ha sido una emisión más de Encuentro Libertario. Agradezco a México Libertario, Editorial La Sombra de Prometeo, a Víctor Becerra, que ha sido el que nos lleva a todos nosotros, a Javier Velasco y a su servidor Eduardo Ruiz.
Muchas gracias y tengan una bonita noche. Hasta luego.